Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. Muy buenas noches, mis hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente, un gusto estar con ustedes a través de Radio El Salvador del Mundo en sus clases de redil. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado esta semana? Espero que bien, espero que sus corazones siempre alentados con la mano del Señor. Para los que nos sintonizan por primera vez, mi nombre es Eduardo Mejía y pues este día seré el maestro de redil de la clase de hoy. Así es que, como todo, vamos a dar inicio a nuestra clase poniéndonos en la presencia del Señor. Así que decimos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, una semana más estamos aquí delante de ti, Señor. Como todos los días en los cuales invocamos tu nombre, clamamos tu misericordia y nos entregamos por completos a ti. Mi Dios, que tu Espíritu Santo sea quien nos conduzca esta noche a través de ríos de agua viva a esos lugares mansos, a ese recinto especial de tu corazón donde tu palabra resuena, Señor, y transforma nuestras vidas. Señor, queremos ser esa vela que se enciende con el fuego de tu Espíritu Santo, para que una vez estés en nosotros, en cada uno de nosotros, la llama que produzcamos sea el amor con el cual inundaremos este mundo que nos rodea, Señor. Que podamos influir en luz a los que están a nuestro alrededor. Y por eso te pido, Señor, en el nombre tuyo y en el nombre de nuestra Madre María, con su intercesión, que nos ayudes esta noche a entender el mensaje que vamos a compartir. Un mensaje de vida eterna, un mensaje que nos proyecta, Señor, a ver la vida tal y como tú la ves. Yo quiero ponerme en tu presencia, Señor, y entregarte todo lo que traemos en nuestro corazón, descargándonos en ti, para que podamos disfrutar de esta clase tal y como tú, mi Dios, la tienes preparado. Bendito y alabado seas, mi Jesús. Amén. El Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, espero que con las clases anteriores ustedes hayan podido encontrarse de una mejor manera en el camino de la búsqueda acerca de lo que es correcto, de lo que es verdaderamente importante. Creo que Dios en su palabra nos dijo bien claramente que si bien es cierto hay muchas cosas que son importantes, pero estar con Él, estar agarrados de Él, estar cerca de ese río de agua viva nos va a ayudar a ser esos hombres y mujeres capaces de dar mucho fruto, que al final de cuentas, mis hermanos, es lo que se proyecta para la vida eterna. Todo lo que nosotros podamos hacer aquí en la tierra, pues solamente es una pizca de lo que vamos a vivir allá en el cielo. Y lo que Dios nos entrega a través de su palabra, estando cerca de Él, es lo que nos garantiza y lo que nos da la fuerza para saber de que lo mejor está por venir. Y bueno, aprovecho eso para decirles que hoy, este día, vamos a continuar con el tema de encontrando el sentido de la vida, en el propósito de Dios, en el plan de Dios. Y este día, bien en particular, vamos a hablar de un tema bien especial, y es por qué Dios nos ha creado y para qué nos ha creado. Y lo vamos a resumir de esta manera. Fuimos creados, mis hermanos, para darle gloria, para darle alabanza a Él, pero para aprender en esta tierra a vivir de acuerdo a su voluntad, para después vivir para siempre. Sí, mis hermanos, cada uno de nosotros hemos sido creados y el fundamento de la clase de esta noche es que reconozcamos que nosotros no hemos sido creados para vivir únicamente en esta tierra, sino que hemos sido creados para vivir eternamente a su lado. Yo sé que a través de toda esta situación en la que el mundo se encuentra hoy en día, es bien fácil caer en los temores de la vida cotidiana, en los afanes,
en esas preocupaciones de decir, bueno, ¿y qué futuro me espera? ¿Y qué es de donde yo me puedo agarrar para verdaderamente sentir la seguridad de que todo va a estar bien? Porque ¿quién de nosotros no hemos pensado en el transcurso de estos 2 meses casi, qué va a pasar cuando todo regrese a la normalidad? ¿Estaré yo bien? ¿Me encontraré con las mismas circunstancias de siempre? ¿Podré afrontar todo de la misma manera? ¿Tengo esperanza? En ese trayecto de 2 meses, ¿cuántos hemos podido caer en el desánimo, en la preocupación? Y por qué no decirlo, en ese temor que paraliza. Pues vamos a dejar que la clase de ahora y que la palabra de Dios venga a alimentar nuestro corazón para que entonces salgamos fortalecidos y podamos dar lo mejor siempre de cada uno de nosotros. Entonces, quiero que leamos en Isaías 59, versículo 21, lo que Dios tiene que decirnos al respecto. Y dice, el Señor dice, yo hago un pacto con vosotros y os prometo que mi poder y las enseñanzas que os he dado no se apartarán de vosotros ni de vuestros descendientes por toda la eternidad. ¿Qué nos quiere decir Dios al respecto con esta lectura? ¿Será que Él nos quiere decir que es eterno y que entonces va a estar de generación en generación con la humanidad? Es decir, ok, hoy estoy con los que fueron la generación antes de ustedes, ellos ya no están, entonces ahora solo estoy con ustedes, me olvido de la generación anterior y luego vendrá la siguiente generación y ya nosotros ya no estaremos, entonces ya solo estará con ellos. ¿Será que Dios quiere decir eso? ¿Que Él es eterno pero solo está generación por generación? ¿O será que lo que Dios quiere decir es que somos nosotros los que estaremos para toda la eternidad con Él? No sé si tú alguna vez te habías hecho esa pregunta, mi hermano. Si de la forma en la que Dios te ve y en el camino en el que Dios te ha puesto, todo lo que tú haces, todo lo que nosotros somos, es porque todo está destinado a resolverse en este tiempo, en este periodo corto de nuestra vida. Porque, mis hermanos, o sea, aunque vivamos 100 años o, qué sé yo, 105 años, pero si lo comparamos con lo que hemos vivido, todo se va en un abrir y cerrar de ojos. La vida pasa extremadamente rápida. Hace poco, quizás tú disfrutabas y lo voy a poner de esta manera jocosa, tú disfrutabas de comer todo lo que se te ocurría en esta vida. Todo. Podías comer, estar comiendo algo ácido, luego algo picante, luego algo dulce, y todo te caía bien. Pasaron los años y hoy ¿cómo nos toca? ¿Verdad? No podemos hacer combinaciones demasiado así fuertes porque entonces vienen los ayes, ¿verdad? Los dolores. Yo me recuerdo hace un par de años, quise regresar a andar en bicicleta. Pues la verdad es que yo en mi juventud, entre mis 16, 18 años, era un adicto a la bicicleta y yo pues recorría muchos kilómetros. Pues bien, agarré la bicicleta, me subí y yo dije, bueno, esto jamás se olvida. Mis hermanos, a la cuadra yo ya estaba dando, pero la hora de regresar. O sea, ya no aguantaba. Yo dije, ¿cómo es posible que no pude avanzar? Bueno, tal vez una cuadra no, pero eran como 3 cuadras. Y como donde yo vivo es toda una pendiente, yo ya estaba que me moría. Ya no pude. Entonces quiere decir que los años pasan y van haciendo algo en nuestra vida. ¿Y será que Dios nos ha creado solo para disfrutar esos momentos y se acabó? ¿Para vivir ese instante y se acabó? ¿O será que Él nos ha creado para que estemos con Él eternamente? Y quiero que eso te lo grabes en tu corazón porque lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de la clase. Vamos a tratar de resolver esa pregunta con otra cita.
Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24, Cristo mismo nos dice: les aseguro que quien presta atención a mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, pues ha pasado de la muerte a la vida. Esta es palabra y promesa del Señor. Entonces, como vimos en las clases anteriores, ¿verdad? Como ahora ya sabemos escoger la mejor parte, pues vamos a escoger la mejor parte de esta promesa que Dios nos está dando. Y dice que quien presta atención en sus palabras, yo sé, mis queridos hermanos, que nosotros cada vez que agarramos su palabra, que leemos la cita diaria, si te llega a ti por las redes sociales, por WhatsApp, alguien te las manda, si escuchas el evangelio diario de algún sacerdote, pues esa palabra, tú le tienes que prestar mucha atención, porque a través de las palabras que vienen de Jesucristo, comprendemos quién lo envía a Él y quién es el que nos ama diariamente. Y entonces dice, cuando nosotros asimilamos esa palabra, cuando nosotros la vemos como algo que se impregna en nosotros, nuestra vida cambia y nos da la fuerza para tener pensamientos como este que escuché yo el día de ayer en boca de un sacerdote que yo admiro mucho. Y él decía, es que mira, nosotros no estamos llamados a dejar de hacer el mal porque está mal. No sé si me explico, o sea, no estamos llamados a no hacer el mal, ¿sí? Porque simplemente eso decimos, eso está mal, sino que dejamos de hacer el mal porque ya no pensamos en el mal. Fíjense qué importante eso, dejar de pensar en el mal. ¿Cómo cambiaría nuestra vida si nosotros cada día que pasa dejáramos de pensar en lo malo que puede suceder y pensáramos únicamente en lo bueno que Dios puede hacer? Tal vez tú me dirás, mira Eduardo, pero eso es muy riesgoso. Porque como dice alguien por ahí, el positivo absoluto tampoco existe. No podemos vivir sumergidos en una burbuja de sentimientos positivos cuando en realidad la vida nos enseña que hay muchas cosas que están ahí inmersas y que obviamente provocan en nuestro corazón malestares que se proyectan con ira, con enojo, con angustia, con temores, con deseos. Y entonces, si yo dejo que la palabra de Dios entre en mi corazón y yo le pongo la atención, mi vida puede cambiar, como me decía este sacerdote. Pero yo tengo que dejar que trabaje en mí. Pero como yo ya sé escoger la mejor parte, yo sé que esto va a ser más fácil para ustedes. Y la promesa del Señor es que quien atiende sus palabras no será condenado. No solamente porque escuchó la voz de Dios y qué lindo, ya conozco la palabra de Dios, sino porque el poner atención significa entender lo que Dios me dice que tiene que suceder en mi vida para que así se replique en los demás. Porque nosotros estamos llamados a ser reflejo de Dios. Si Dios se proyecta en mí, no es para que yo reciba únicamente esa bendición, sino para que otro reciba esa bendición. Entonces, en esa dinámica de Dios, ¿sí? En ese accionar del Espíritu Santo, dice, me va a llevar a vivir una vida de tal forma que no seré condenado, porque mis actos van a estar puestos en el corazón de Dios. Y entonces, ¿cómo puedo estar seguro de eso? Porque como ya el pecado no me domina,
¿sí? Entonces yo he pasado de la muerte a la vida. Muchos de nosotros, como católicos, como hijos de Dios, mis hermanos, caemos en un círculo vicioso bien feo, porque nosotros pensamos muchas veces que el pecado tiene más fuerza sobre nosotros que lo que tiene la gracia de Dios. Y entonces, en lugar de estar pensando en, ya superé esto y entonces Dios, ¿qué más vamos? ¿A dónde más vamos? Siempre estamos pensando en aquello de, ¿y si caigo? ¿Y si peco? ¿Y si hago esto y entonces me equivoco y provoco? Vivo esclavo, vivo amarrado a un sentimiento y eso no me permite abrirme a la vida que Dios me quiere dar. Si yo quiero verdaderamente pasar a esa vida, yo tengo que reconocer que el pecado ya no tiene injerencia en mí porque Cristo habita en mí. Y si Cristo habita en mí, entonces yo ya dejé la muerte y pasé a la vida. Lo he hecho en una resurrección temporal, si lo queremos ver de esa manera. Ojo, no lo busquen en el catecismo, ese es término que yo lo he creado para efectos de la clase. Hemos pasado de una resurrección temporal, es decir, aquí en la tierra, el pecado que me causaba la muerte, con la gracia de Cristo, ya no existe en mí o ya no tiene el poder que tiene en mí y entonces mi corazón se abrió a la vida, resucitó. Pero también estamos llamados a otra resurrección que vendrá después que nuestros ojos se cierren eternamente. ¿Sí? Y aquí viene el punto. Y es el punto del que vamos a tratar en esta clase. Porque ¿cuántos de nosotros a través de todo esto que hemos vivido, lo que hemos experimentado es un temor a la muerte? No, es que mira, no salgamos porque entonces nos vamos a contagiar y si traemos el virus. O sea, no, ojo, no estoy diciendo que no hay que tomar las medidas de protección. Miren, aquí está mi mascarilla, ¿verdad? Ahí anda el alcohol gel, ¿sí? Ahí anda todo. Antes de entrar a la casa, quitarse los zapatos, echarse lo que usted quiera, Lysol, lo que quiera. Sí, pero a lo que voy es que al final de cuentas, en mi corazón hay un temor de morirme. Porque creo que todo lo que está sucediendo me va a afectar únicamente aquí. Y fíjense que eso no es el criterio de Dios, no es el pensamiento de Dios. Definitivamente no estamos creados para vivir el momento, o sea, un periodo nada más, sino que fuimos creados para vivir para siempre. Y ese es el tema de la clase. Entonces, este día vamos a ver un tema específico, un subtema, sobre esto de que somos creados para vivir para siempre. Y es lo siguiente, tome nota. La vida en la tierra me prepara para la eternidad. Y uno dice, ok, ¿y eso cómo es? ¿Cómo es que la vida que estoy teniendo aquí me va a preparar para la vida eterna si aquí solo hay pecado, aquí solo hay odio, aquí solo hay gente mala, aquí... ¿Cómo me prepara para la vida eterna? ¿Cómo me prepara para entonces tener toda una eternidad con Dios? La verdad, mis hermanos, es que aquí me prepara en el amor. Porque si bien es cierto, existe todo un caos que nace del pecado original, pero nosotros estamos sobre esa fuerza de ese pecado. Porque ese pecado cayó sobre un hombre, Adán. Pero lo que viene sobre nosotros viene directamente de Jesucristo y es la redención. Entonces quiere decir que cuando yo recibo la redención, mi corazón, como les decía antes, deja de estar esclavo del pecado y entonces yo lo veo de esta manera. Se esclaviza de algo que te da libertad y es el amor. Sí, mis hermanos. Cuando yo me aferro al amor de Dios, si bien es cierto, yo me anclo a Él
Puedo ver la figura como de esclavitud, porque entonces yo ya no tengo más donde ver que Dios mismo, pero no lo hago porque Él me someta, sino porque yo lo deseo. Y en ese deseo viene la libertad. Viene el verdadero cosechar frutos, como vimos en la clase pasada, de ese árbol que está a la orilla del río y dice que crece frondoso, que nunca deja de dar fruto y que sus hojas hasta se vuelven medicinales. Pero es porque está con Dios. Mis hermanos, cuando se cierren nuestros ojos, estaremos entrando a toda una eternidad en compañía con Dios. Viviremos con Él, en Él y para Él, cumpliendo así el propósito de Dios para nosotros, entrar en su presencia. Si bien es cierto, nuestro corazón, como les decía antes, va a dejar de palpitar, eso no significa el fin. En el catecismo, en el literal 1010, nuestra iglesia nos dice: gracias a Cristo, la muerte cristiana tiene un sentido positivo. Para mí la vida es Cristo y morir una ganancia. Esto lo leemos en Filipenses 1:21. San Pablo nos dice que morir en Cristo es una ganancia. Es una ganancia, es tener lo mejor. Y ponga atención a esto. El deseo de vivir por siempre, porque yo sé que tú y yo tenemos un deseo de vivir para siempre inerte en nuestro corazón. O sea, el ser humano en sí anhela vivir para siempre. Ustedes han escuchado cómo los científicos están buscando prolongar la vida, cómo se oye de estos tratamientos criocinéticos, creo que se llaman, que es lo que te pueden congelar hoy y te despiertan 100 años después para que tú veas cómo es la vida 100 años después. O sea, el hombre quiere vivir para siempre. El hombre quiere gozar esta vida que conoce para siempre. Pero ese disfrutar para siempre, aquí la palabra clave es para siempre, es un anhelo del corazón que Dios mismo puso en nosotros, pero que no se va a resolver en esta tierra, sino que es el anhelo que me lleva a tratar de ganar aquí, ¿sí?, todo lo mejor para mi vida, para entonces vivir eternamente para Él. Entonces ahí sí cobra sentido la frase que les decía anteriormente. Esta vida me prepara para vivir para siempre. Pero no basada en los criterios del mundo, sino que basada en los criterios de Dios. Porque ¿cómo son los criterios del mundo? Si alguien lo entendió bien, si alguien lo supo discernir a través del Espíritu en sabiduría como se debía, fue Salomón. Y en Eclesiastés, capítulo 1, versículos del 1 al 4, ustedes lo pueden leer, pero dice lo siguiente: vana ilusión, todo es vana ilusión. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto trabajar en este mundo? Unos nacen, otros mueren, pero la tierra jamás cambia. Sale el sol, se oculta el sol y vuelve pronto a su lugar para volver a salir. Mis hermanos, o sea, la vida continúa con y sin nosotros. Nosotros no podemos alargarla ni un día más, ni un día menos, más de lo que tengamos que vivir en este mundo. Y cuántas vidas, cuántas historias quizás ya se olvidaron terrenamente, pero que están grabadas en el corazón de Dios. Cuántas historias de cuántos seres humanos que han vivido a través de estos 3,000, 4,000, 5,000 años, no sé cuántos serán exactamente. Cuántas personas han pasado por esta tierra que sus historias quedaron ya completamente en el olvido, pero que están en el corazón de Dios porque ellos siempre estuvieron en el corazón de Dios. Entonces, una vez que entendemos que la vida es más que vivir aquí en la tierra,
empezamos a prepararnos para la eternidad. ¿Por qué? Porque entonces comenzamos a vivir de una manera diferente. Ya no lo vivo con lo que estoy acostumbrado a hacer, sino ya empiezo a vivir con lo que Dios me dice que hay que hacer. Y muchas veces nuestra lucha interior es por ese camino, porque a mí la vida me dice que es por aquí, ¿sí? Pero en cambio Jesús me dice, no, es por aquí. Pero yo digo, ay, es que aquí es muy sacrificado, es que aquí es más difícil, es más fácil por este camino. Pero no se trata de eso. Se trata de lo que yo tengo que aprender a discernir que es lo mejor para mí. Cuando yo vivo a la luz de la eternidad, cambian mis valores, cambian mis comportamientos, y eso me da la pauta de saber cómo manejar mis relaciones, mis actividades, mis circunstancias. Imagínate todo lo que nosotros nos preocupamos por querer tener, nuestro trabajo, nuestra vida y todo metido como en un solo recipiente, que no se nos salga nada de ahí, quererlo cuidar de tal manera que no se salga nada de ahí. Y pasamos preocupados porque no se salga nada de ahí. Y lo que Dios quiere es que yo no viva preocupado en eso. Sí, que me ocupe de hacer todo lo que tenga que hacer, pero de acuerdo al orden divino que Él ya ha puesto en mi corazón y que yo lo sé, pero que muchas veces en mi egoísmo, en mi orgullo, en mi soberbia, no lo aprendo a reconocer. Y Dios me dice, déjame esto en mis manos, ocúpate tú de esto, pero déjame esto en mis manos por hoy y yo te lo voy a resolver. Pero no, yo quiero estar en todo, en todo. Mis valores cambian, les decía, aprendo a hacer hasta mejor uso no solo de mi tiempo, sino que de todos los recursos que tengo. Pero yo tengo que aceptar ese cambio. Tengo que aceptar que la vida en Cristo es mejor que la vida en este mundo. Y Filipenses 3, 7, 9 nos dice, pero todo esto, que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo lo tengo como algo sin valor, aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y lo considero todo basura a cambio de ganarlo a Él, palabra de Dios. Entonces, el problema es cómo considero yo las cosas, porque aquí dice, por causa de Cristo, yo considero todo basura a cambio de ganarlo a Él. Mis hermanos, esto es duro, esto es fuerte, porque ¿cuántas veces yo dejo a un lado a Cristo? Porque en ese momento considero que es más importante lo que yo tengo que hacer. ¿Cuántas veces, bueno, y hoy creo que es más fácil verlo, hoy que hemos estado en las misas a través de los medios de comunicación, sí, televisión, internet, etcétera. Mi hermano, ha sido difícil desconectarte de todo lo demás y entrar en ese momento de misa como que si estuvieras verdaderamente en la iglesia. O has tenido el teléfono a la par y, pues sí, estoy oyendo al Padre que habla y así, ahí están en el Evangelio o en tal parte, y yo estoy chateando, me estoy escribiendo, estoy viendo otras cosas. O sea, ¿ves? ¿Ves cómo yo a veces puedo considerar la vida de otra manera y no acercarme a lo más importante? Todo acto que nosotros hagamos en esta vida toca una cuerda que vibrará por toda la eternidad. Esto grábatelo en el corazón. Todo acto en nuestras vidas toca alguna cuerda que vibrará por toda la eternidad. Cada acto que nosotros hacemos, desde el aspecto más dañino hasta el aspecto más bondadoso, todo vibra en mi eternidad. ¿Te has puesto a pensar cómo va a ser esa eternidad? San Pablo
trata de resolvernos algo y nos dice en 1 Corintios 2:9, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Esto lo encontramos, como les digo, en 1 Corintios 2:9. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Otra palabra y promesa del Señor que quiere entrar en nuestras vidas. Es cierto, yo no sé cómo va a ser el más allá. Yo no sé cómo va a ser mi vida después de la muerte en detalle, ¿sí? En detalle. No sé qué ropa voy a usar, no sé cómo va a ser mi cuerpo, ¿sí? Bueno, creo que seguiré siendo guapo, pero bueno, eso ya es problema mío. No sé dónde voy a vivir, qué voy a hacer, si voy a comer, si no voy a comer, ¿sí? La palabra de Dios da ciertas luces nada más de cómo puede ser. Pero así con certeza nadie lo puede decir. Lo que sí nos pueden decir con certeza es que vamos a gozar de la presencia de Dios si en mi vida, si en esta vida yo me he preparado para llegar al cielo. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo esa eternidad aquí en la tierra? ¿Tiene nuestra vida destellos de esa eternidad? ¿Cómo descubres tú a tu alrededor las manifestaciones de Dios? Porque esas manifestaciones de Dios, esos milagros que vemos, esos atardeceres, ese recobrar de la salud, ese etcétera, eso lo que pueda pasar como milagro en mi vida, es un destello de la eternidad. Porque muchas veces Dios no me recobra, no hace que recobremos la salud para vivir más tiempo en esta tierra únicamente, sino que para que veamos que si Él lo pudo hacer aquí, el restablecer ese orden en un cuerpo aquí en la tierra, donde todo al final de cuentas se va a terminar, ¿cómo va a actuar en el cielo? ¿Qué tantas más cosas bellas nos va a poder dar? Miren, allá en el cielo nos vamos a liberar del dolor, nos vamos a liberar de todo sufrimiento, ¿sí? El que no veía va a ver, el que no escuchaba va a oír, el que tenía problemas para caminar va a correr, va a saltar. Así va a ser la eternidad, en Él, con Él y para Él. Pero ¿qué tanto lo que yo hago aquí en la tierra? ¿Qué tanto valor a tus acciones, a la forma en que te comportas, a tus reacciones? ¿Qué tanto valor a todo eso que tú eres, ¿sí?, le das pensando en la eternidad que viene con Dios? ¿Cómo conceptualizas tu vida? ¿Cómo te la imaginas tú en esta tierra? ¿Cómo, cuando tú dices, bueno, y si me pasa esto, entonces yo voy a reaccionar de eso? Ese cómo voy a reaccionar, ¿qué tanto valor le das tú al hecho de que va a afectar tu eternidad? Mis hermanos, detengámonos un poquito en esto, porque hay que decirlo. Quizás hablar de la muerte para muchos no sea un tema agradable. Quizás hasta puede ser morboso. Pero en realidad no podemos negarla. No podemos dejar de mencionarla. ¿Sí? No podemos vivir como que si eso es algo que nunca va a llegar. Puede llegar en el momento menos esperado para nosotros, pero yo me lo imagino de esta manera, y esas son palabras mías, de Eduardo. Tal vez va a ser el momento menos esperado para mí, pero va a ser el más esperado para Dios. Porque si mi vida se preparó para llegar a donde Él va a estar en ese momento diciendo, aquí viene Eduardo. Hoy lo voy a tener conmigo al 100%.
Ya no va a estar preocupado en que tiene que estar en esto, en lo otro, aquí y allá, sino que hoy voy a tener aquí todo lo de Él. No solo su atención, sino que todo lo que Él representa. Porque, mis hermanos, si algo tenemos claro es que vamos a disfrutar una relación ininterrumpida con Dios allá en el cielo, que no va a tener fin, que no va a parar. En Hebreos 13:14 dice, pues en este mundo no tenemos una ciudad que permanezca para siempre, sino que todos y cada uno de nosotros vamos buscando esa ciudad futura, esa Jerusalén celestial. ¿Sí? ¿Qué tanto tú has dejado ya de buscar únicamente la felicidad para disfrutarla aquí, sino que ya estás creando en tu corazón la felicidad para llegar al cielo? Yo he escuchado comentarios como, no, es que todavía no es mi tiempo de preocuparme por eso. Es que estoy joven y tengo mucho que disfrutar. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a poner a pensar en la muerte si apenas tengo? Y ahí dices tu edad. Cuando vienen situaciones como estas pandemias, nos damos cuenta que la muerte no respeta rango, títulos, edades, ¿sí? Aspectos sociales, etnias, o sea, no respeta nada. Cuando llega el día en el que tengamos que partir de esta tierra, yo tengo que estar preparado para llegar a la casa de Dios. Pero para eso yo tengo que creer que voy a la casa de Dios. Yo tengo que creer que tengo un llamado a vivir eternamente con Él. San Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 17, dice que este mundo se va acabando a sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Entonces, mis hermanos, si yo aprendo a vivir en este mundo, preparándome para llegar al cielo, ¿qué aspectos de mi vida son los que yo tengo que cambiar? ¿Cómo tengo que moldear la forma en que veo mi vida? ¿Cómo tengo que moldear la forma en que yo actúo en esta vida? Y quiero leerles en Colosenses 3, versículo 1 al 4, y dice, por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes murieron y ahora su vida está escondida con Cristo en Dios. Cristo mismo es la vida de ustedes, y cuando Él aparezca, ustedes también aparecerán con Él y tendrán parte en su gloria. Palabra de Dios. Entonces, ¿cómo tengo que moldear mi vida? ¿Cómo tengo que encaminarla? Pues los invito a que no se pierdan la próxima clase. Y en la próxima clase vamos a resolver este tema. Mis hermanos, quiero concluir con esto. Si tú hasta el día de ahora nunca habías pensado que lo que estás haciendo aquí está preparando tu eternidad con Cristo, no te preocupes. Dios no es un Dios que nos condena constantemente o por las cosas que dejamos de hacer. Él quiere, a través de ese aprendizaje, que nosotros nos levantemos, que nosotros, a través del entendimiento y del discernimiento que Él nos da con su Espíritu Santo, reconozcamos en nuestros actos lo que tenemos que cambiar. Y esa es la invitación diaria. De eso se trata el resucitar con Él. De eso se trata el aceptar la redención de Él en mi vida. Entonces, si no lo has hecho, haz un alto, medita, ora, pregúntale a Dios y comienza a hacerlo. Es momento de comenzar a hacerlo. Si tú te has hecho la pregunta, bueno, y después cuando abran ya la libre circulación, que abran
todo el comercio y todas las actividades cotidianas, que ya podamos volver a esa normalidad, ¿cómo va a ser mi vida? Mis hermanos, espero que la respuesta sea: mi vida va a ser diferente, porque yo ya veo la vida diferente, porque la veo en Cristo, porque veo que es cierto, lo de aquí tiene valor, pero no lo tiene como lo más importante. Así que quedémonos con esto y pidámosle a Dios la sabiduría para entender estas palabras. Así que les pido que inclinen su rostro. Vamos a cerrar la clase con una oración. Señor, tú nos has dicho que andemos siempre en la búsqueda de escoger la mejor parte. Y hoy nos invitas a que meditemos en cómo hemos estado llevando nuestra vida. Si hemos estado buscando las cosas del cielo o simplemente nos hemos estado centrando en las cosas de este mundo. Padre, si yo me he centrado en buscar las cosas de este mundo, quiero pedirte que me ayudes a liberarme. Porque si yo encuentro que en mi vida los afanes, los temores son lo que me están inundando, es porque el criterio del mundo me está absorbiendo. Pero si en cambio yo puedo descansar en ti, Señor, yo puedo saber de que tengo esperanza, de que cuando yo deposito mi vida en tus manos, tú tomas el control. Y cuando yo digo, en lugar de pensar solo en mí, empiezo a pensar en los demás, entonces es ahí, Señor, donde yo empiezo a buscar las cosas del cielo. Que esas palabras de Colosenses resuenen, mi Dios, en mi vida, para que yo pueda entonces ir encontrándome con la forma en la que tú quieres que se moldee para prepararme para la eternidad. Dame tu gracia, Señor, dame tu sabiduría, dame el poder interpretar las cosas como tú las ves, dame serenidad, pero también docilidad de corazón. Mamita María, acompáñanos en este caminar, llévanos a tu Hijo, para que con Él podamos sentarnos a sus pies, descansar en Él y escuchar únicamente su palabra, así como lo hacías tú. Gracias, Señor, te doy por este día, por esta clase y porque nos has podido tener juntos a través de este medio y poder compartir tu palabra, Señor. En tu nombre hemos orado, Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.